Bueno, el tema que les quiero tocar seguidamente es sobre un procedimiento de verificación previa al envío de datos de destete o postdestete que es muy recomendable hacer de manera a controlar eh, la carga de los grupos contemporáneos de los animales. ¿A qué me refiero cuando digo grupos contemporáneos? Acá primero quiero hacer un comentario de explicarles en el evento para cualquier carga. Voy a tomar como destete primero como ejemplo. Entonces es que en los sistemas de evaluación genética que calculan las DEPs, los lotes de animales que recibieron el mismo manejo o identificar esos lotes que recibieron el mismo manejo desde el nacimiento son muy importantes, y a esto se lo llama grupos contemporáneos. Un grupo contemporáneo está conformado por animales del mismo sexo, del mismo grupo de manejo, evaluados en la misma fecha o pesados en la misma fecha, principalmente. Entonces, aparte de eso, es si estamos analizando animales nacidos dentro de la misma estancia, pero empresa o criadores y estancia también hacen parte del grupo contemporáneo. De todas maneras, nosotros tenemos todos animales acá nacidos en la misma estancia. Entonces, y tenemos ya esta verificación se hace posterior a la carga y previo al envío, de manera que por algún error o posible error de digitación no quede un animal solo en un grupo contemporáneo y consecuentemente no quede sin resultados o sin DEPs por un simple error de digitación en este proceso. Y es una verificación visual o manual, entre comillas, que va a ayudarnos bastante a que los animales, por una cuestión ajena a su situación del campo, quede sin datos o resultados. Para ello, lo que recomiendo siempre es primero analizar por sexo. Podemos tomar en verdad cualquiera de los parámetros que les estuve mencionando, pero vamos a comenzar por sexo, filtrando. Por ejemplo, yo selecciono ahí arriba sexo y primero verifico las hembras. Entonces ustedes ven que acá tengo todas las hembras listadas, destetadas y evaluadas al destete, y las que tampoco fueron evaluadas. Tengo el dato de potrero. Generalmente el evaluador, un grupo de manejo siempre está en un mismo potrero. Entonces un mismo grupo de manejo normalmente tiene que tener cargado un mismo potrero, normalmente. Entonces una vez filtrado por sexo, voy a ordenar por grupo de manejo. Ahí, en ese sentido, para visualizar los diferentes grupos de manejo que tengo, ignoro estos que no se evaluaron y comienzo a filtrar por grupo de manejo dentro de sexo. Elijo grupo de manejo y acá veo que el primero es 1NH, por ejemplo. Entonces 1NH. Y ahí tengo una visualización del grupo contemporáneo de ese animal, de esos animales. Entonces puedo verificar si es que están, por ejemplo, un mismo grupo de manejo, pertenece todo a un mismo potrero. Si las fechas de destete están todas bien cargadas, deberían ser en la misma fecha. En este caso veo que está todo bien, todo igual, y prácticamente no hay ningún dato fuera de lugar. Paso al siguiente grupo de manejo. Al desfiltrar grupo de manejo, me
me desordena de nuevo, entonces tengo que volver a ordenar por grupo de manejo. Veo cuál es el siguiente después de 1NH, 2NH, 2NH, y vuelvo a verificar si son todas hembras, porque me dice la propia descripción, me dice lote 2 no inseminada hembras, por ejemplo. Todas provinieron del mismo potrero, 12 de abril, todas de la misma fecha. Vuelvo a desfiltrar y paso a verificar el siguiente grupo y así sucesivamente. El siguiente sería 3H, 3H. Todas hembras, todas provienen del mismo potrero, mismo grupo de manejo, misma. Es decir, un grupo de manejo todos tienen que pertenecer a un mismo sexo, provenir de un mismo potrero y todos de un mismo, en una misma fecha de destete. Si de por ahí alguna fecha acá es diferente al de las mayorías, probablemente se trate de un error de fecha de destete en el momento de digitalizar. Entonces, siempre cualquier duda o sin estar determinando cuál fue el error, recurrimos a la planilla de campo para verificar si es que realmente se colocó esa fecha en la planilla de campo. Si la planilla de campo está en esa fecha, entonces la mantenemos. Volvemos a ordenar por grupo de manejo. Están todas hembras del mismo potrero en la misma fecha. Y H, todas hembras en la misma fecha. Y acá está todo por igual. Otra forma también podría ser, sin necesariamente filtrar por sexo, directamente ordenando y filtrando por grupo de manejo. 1NM, por ejemplo. 1NM. Y ahí me trae todos machos, todos acá. Por ejemplo, en este grupo de manejo, por lo visto eran provenientes todos de un potrero 1B. Y acá un animal aparece con otro potrero. Entonces, en ese caso tendríamos que ir a la planilla, verificar cómo se cargó el potrero, cómo el evaluador cargó ese potrero y si realmente era 1, entonces mantenerlo. Si no, probablemente haya sido un error de digitación y corregimos para 1B. Voy a suponer que era un error y corrijo para 1B. La misma situación se puede presentar con fecha de destete. Y también en cuanto al sexo. De repente este era un grupo de todos machos y aparece acá una hembra. Nos vamos, verificamos la planilla. Si en la planilla estaba realmente esa hembra con ese grupo de manejo, entonces no tenemos nada que hacer, lo mantenemos así, pero probablemente esa hembra era de otro grupo de manejo. Y fue un error de digitación y ahí corregimos el grupo de manejo de esa hembra. De manera que si se iban así los datos a procesar, esa hembra sola en el grupo de machos se iba a quedar sin DEPS por ese simple motivo. Entonces es un cuidado que tenemos que tener siempre para enviar todos los animales correctamente en su grupo contemporáneo.
Último ejemplo puede ser 2nm. 2nm. Todos machos, todos el mismo potrero y así sucesivamente. La misma verificación para enviar, por ejemplo, datos de postdestete. Antes del envío, hacer la misma, el mismo procedimiento. Me voy en este caso a postdestete, elijo un postdestete ya cargado, suponiendo de que voy a enviar postdestete y voy a filtrar solo por grupo de manejo. Primero, para saber el grupo de manejo que quiero filtrar, voy a ir haciendo por orden. Primero el grupo de manejo 2. Entonces yo al ordenar veo 2, 3, son solamente 2 grupos de manejo ahí. Entonces hago primero, elijo GM para filtrar, abajo digito 2 y ahí me filtró solamente los grupos de manejo número, o sea, los animales de grupo de manejo 2. Y ahí procedo a verificar la propia descripción del grupo de manejo, me dice que es del potrero 2, pero acá ustedes fíjense, filtrado el grupo de manejo, yo ordeno por sexo y tengo 2 hembras, siendo que el resto son machos. Hay 40 animales, 38 machos y 2 hembras. Algo raro hubo acá, ya sea en las anotaciones de planilla o en la digitación. Procedo a verificar mi planilla de campo y acá veo que si esas hembras no eran de otro grupo de manejo. Acá potrero, por ejemplo, está por lo visto con su correspondiente. En el postdestete normalmente ya se manejan machos separados de hembras y obviamente acá están en sus respectivos potreros, pero sin embargo el grupo de manejo fue cargado 2. Esto muy probablemente para saber qué grupo de manejo era, entonces yo me voy, desfiltro el grupo de manejo y como figuraban potrero 3, entonces eran del grupo de manejo 3. Vuelvo a filtrar 2, ordeno por sexo, le ubico a esas 2 hembras y acá el grupo de manejo estaba mal cargado porque verifiqué en la planilla que resulta que eran grupo de manejo 3. Entonces le corrijo. Acá me da el aviso de consistencia de datos de sobre año, en donde me habla de la altura, le doy OK, veo la altura que está 37, no puede ser, vuelvo a digitar 37 por una cuestión de que se había quedado grabado la anterior y la diferencia con la altura total del brete hace que sea inconsistente. Ahora le volví a cargar 37, le doy Enter y ahí sí me volvió a calcular bien que es 1,41 m, 141 centímetros. Ese es un tema de los datos del sobreaño, que siempre cuando tocan algún dato sobre año va a volver a hacer la diferencia de altura y ahí da un aviso de inconsistencia que hay que volver a poner la original para que pueda hacer calcular bien la real diferencia o altura del animal. Acá está la otra hembra, corrijo también, no es del grupo 2 sino del grupo 3. Veo la altura que era 43, vuelvo a digitar 43, Enter y ahí me calculó bien 135, que es acá. Muy bien, entonces lo que hice fue a esas 2 hembras que estaban figurando en otro grupo de manejo, le pasé a su grupo de manejo correcto y con eso sí ellas van a poder ser comparadas con sus contemporáneas y gracias a esa corrección van a poder tener sus DEPs. De otra manera, si los datos se iban así,
Estas dos hembras se iban a quedar colgadas sin DEPS. Otra verificación manual también, que de hecho en la carga el sistema mismo avisa, pero muchas veces es cuestión de cerciorarse y es fácil visualizar también eso. Cuando, por ejemplo, acá usamos como filtro sexo hembras. Y voy a ordenar por perímetro escrotal, y si me trae algo de perímetro escrotal, entonces algo está cargado, o el sexo estaba errado, o se cargó mal el perímetro escrotal en una hembra, que no es posible. En este caso no hay ningún perímetro escrotal cargado en hembra, y por lo tanto no hay nada raro también en esa parte, en ese punto de vista. Esa siempre es una verificación que podemos hacerlo antes del envío de post-destete también, es decir, que no hayan sido cargados perímetros escrotales a hembras realmente. Muy bien, estos procedimientos ayudan entonces bastante a evitar que animales, por una cuestión simple de digitación, se queden sin resultados.